ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, y queremos volver sobre un tema que ha sido noticia a partir del fin de semana, cuando se ha reportado tanto por Estados Unidos como por Venezuela la muerte de quien era sindicado como el líder del Tren de Aragua, Héctor Ruchtendorf Guerrero Flores, conocido también como el Niño Guerrero. ¿Cuáles son los pasos que sigue esta operación venezolana-estadounidense? ¿Qué podría ocurrir con los liderazgos al interior de este grupo criminal que ha operado en varias naciones de América Latina, incluido nuestro país? Es un tema que queremos conversar a esta hora junto al abogado penalista especializado en seguridad ciudadana, profesor además de criminología de la Universidad Central de Venezuela, Luis Isquiel. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos desde Venezuela a esta hora en ADN Chile. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido, buenos días. Ya lo planteaba Mauricio, Héctor Guerrero no fundó el Tren de Aragua, pero muchos se atreven a decir que lo expandió por otros países. ¿De quién estamos hablando para poner en perspectiva lo que pasa con esta figura delictual el viernes pasado? Bueno, estamos hablando del individuo que bajo su liderazgo consolidó a la banda criminal más grande de Venezuela, y yo creo que la organización delictiva que tuvo mayor expansión en los últimos tiempos en Latinoamérica. Creo que no se trata de cualquier delincuente, por eso es que esta muerte es bastante significativa para el Tren de Aragua, porque a diferencia de otras ocasiones donde muere el líder de una organización criminal y es sustituido por alguno de sus lugartenientes, creo que eso va a costar mucho en este caso por las características personales de alias Niño Guerrero, que tuvo esa capacidad de organizar esa banda, tuvo la capacidad de hacerla efectiva desde el punto de vista económico, diversificando el portafolio criminal del Tren de Aragua, y tuvo el cerebro para organizar la expansión internacional del Tren de Aragua. Creo que no va a ser fácil que esa banda lo sustituya y continúe funcionando de igual manera, por lo menos no en lo que tiene que ver con el territorio venezolano. Uh-huh. Su carrera delictual partió con el asesinato de un policía en Aragua, a pleno día, cuando tenía recién 21 años. Cometió otros homicidios, se ha dicho, pero cae reduciendo relojes. Y es ahí cuando llega a la cárcel de Tocorón, donde lo bautizan como el Niño Guerrero. Y se ha apuntado también a la política de Hugo Chávez, mantenida por Maduro, de ceder el control de los penales a los reos como el escenario propicio para que creciera él como Niño Guerrero y el Tren de Aragua como la organización delictual que conocemos hoy, ¿no? Sí, exacto. Antes de convertirse en el PRAN de la cárcel de Tocorón, PRAN se le denomina en el argot delictivo en Venezuela al jefe de la pandilla carcelaria. Ya Niño Guerrero tenía un amplio prontuario criminal. Como usted dice, en el año 2005 asesinó a un policía en el estado de Aragua, pero luego es procesado por otros delitos. Una vez que es capturado, si mal no recuerdo, creo que en el año 2010, es procesado por secuestros, robos, microtráfico y también por este tema del asesinato. Él se escapa de la cárcel de Tocorón en el año 2010 y es recapturado en el año 2012. A partir de allí se convierte en el líder delictivo de la pandilla interna de la cárcel de Tocorón. Por esa época, varias o la mayoría de las cárceles en Venezuela estaban en control de los presos prácticamente. El Estado había perdido la autoridad dentro de las cárceles. Y bueno, entonces en Tocorón él toma el liderazgo de la pandilla junto con otros individuos allí. Por cierto, uno de ellos es el que tiene que ver con el lugar donde muere el Niño Guerrero, que es una mina ilegal en el estado Bolívar. Este individuo se llama alias Johan Petrica, es otro de los cofundadores del Tren de Aragua. Y bueno, y a partir del liderazgo de Niño Guerrero, y por eso decía que tenía unas características especiales como delincuente, que no solo es el tema de la ferocidad delictiva, sino su cerebro criminal. A partir del año 2012, esa pandilla comienza a crecer, comienza a consolidarse dentro de la cárcel de Tocorón, luego sale de los muros de Tocorón hacia otras partes del territorio venezolano, y a partir de aproximadamente el año 2020 se inicia una expansión internacional
del Tren del Agua bajo el liderazgo de alias Niño Guerrero. Ya. Ahora, Luis, algo anticipabas, pero más allá de la personalidad, del liderazgo que ejercía esta persona en el Tren de Aragua, ¿qué podría ocurrir con la organización en su conjunto por de pronto y con los liderazgos? Aun cuando sea difícil reemplazarlo, inevitablemente alguien va a ocupar ese lugar. Bueno, fíjate, bien interesante la pregunta, ¿no? Y eso estará por verse. Recuerden que en el año 2023 la cárcel de Tocorón es intervenida por el gobierno en ese momento de Nicolás Maduro. Uh-huh. Niño Guerrero logra escapar en el año 2023, septiembre de 2023, junto con varios lugartenientes y otros miembros del Tren del Agua que estaban dentro de Tocorón. Se mantiene huyendo hasta que se conoce esta noticia de que fue abatido por esta operación entre los gobiernos de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Entonces ya ellos perdieron el feudo criminal de Tocorón, porque esa cárcel no está abierta ya hoy en día, o por lo menos no para presos comunes. Luego entonces hay otros individuos que eran cofundadores del Tren del Agua, que también, vamos a decir, han sido de alguna forma neutralizados, porque Larry Changa, alias Larry Changa, que es otro de los cofundadores del Tren del Agua, estuvo operando en Chile, luego huyó a Colombia y fue capturado allí en ese país en el año 2024. Y tenemos otro individuo, cofundador también, o sea, con alto rango dentro de la pandilla, que es este alias Johan Petrica, que era el que regentaba esta mina ilegal en el estado Bolívar, donde fue abatido alias Niño Guerrero. Ese se encuentra huyendo. Pero estamos frente a una banda que por lo menos en lo que tiene que ver con el territorio venezolano, tienen la posibilidad inclusive hasta de desactivarse dentro de Venezuela, diría yo. Tenemos otro caso con las células que han salido de Venezuela, por lo menos las que ustedes tienen operando en Chile, las que existen en Colombia, las que existen en Perú, porque yo creo que esas células han logrado un grado de independencia que las puede hacer menos vulnerable ante la caída de alias Niño Guerrero. Ya, pero esto marca la desaparición, operando. ¿Esto podría marcar el fin del Tren de Aragua tal como se ha conocido en los últimos años? En Venezuela, al menos, usted ha dicho varias veces. Sí, yo creo que sí, por lo golpeado que está esa banda criminal. O sea, perdieron Tocorón, que era el sitio, su terreno principal de acción. Varios de los líderes o están muertos o están detenidos. Y bueno, están siendo perseguidos en esta situación nueva que ocurre en Venezuela a partir del 3 de enero con el apresamiento de Nicolás Maduro y el cambio político en el país y la posición distinta de ahora una colaboración con los Estados Unidos. Yo veo muy difícil que esa banda siga operando por lo menos de la misma forma en Venezuela. Claro, estamos hablando de una gran pandilla, ¿no? Entonces, es muy probable que estos integrantes del Tren de Aragua se puedan reorganizar quizás, pero bajo otras formas. A lo mejor integrando nuevas pandillas. No, claro, y la internacionalización o la transnacionalización de este delito y de esta pandilla es la que garantiza, por ahora al menos, su supervivencia en otros lugares del continente. De hecho, hoy día revisando, en Chile la primera orden de detención internacional para el fundador del Tren de Aragua fue en septiembre del año 2023 en el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, que es una localidad en el norte de nuestro país. Y en ese momento había 40 miembros del Tren de Aragua en Chile. Hoy día, detenidos quiero decir, hoy día en nuestro país son más de 300 los que están privados de libertad en distintas cárceles de Chile, pero principalmente en el recinto de alta seguridad. Esa internacionalización, ¿qué nivel de amenaza sigue representando para países del resto del continente como el nuestro? Más allá de que haya más de 300 personas vinculadas al Tren de Aragua hoy día presas en Chile. Bueno, yo creo que esas células lograron un grado de independencia, o sea, lograron separarse del cordón umbilical que los ataba a alias Niño Guerrero. De hecho... ¿Y eso qué nivel de peligrosidad o de amenaza representa? Porque el Niño Guerrero para Venezuela, según lo que conversamos, es relevante en términos de desactivar incluso el Tren de Aragua en ese país, pero esa independencia del resto de los países mantiene un nivel de amenaza muy alto para el continente, ¿no? Sí, indudablemente, porque estos individuos que forman células en Chile, en Colombia, en Perú y en otros países latinoamericanos, vienen de la misma escuela, pues de la cárcel de Tocorón, vienen de la escuela de la pandilla que formó
alias Niño Guerrero, y son individuos de altísima peligrosidad. Ellos ya tienen años, al menos 6 años, operando de forma casi independiente, aunque entiendo que ha habido investigaciones que señalan que algunas de estas células le reportaban a alias Niño Guerrero, inclusive desde el punto de vista económico, pero otras no, otras pareciera que tuvieran una independencia casi total. Están fuera, vamos a decir, de las consecuencias internas que puedan ocurrir acá en Venezuela, y yo creo que lamentablemente sí van a seguir operando seguramente de la misma forma que lo vienen haciendo. Sencillamente tratarán como de reorganizarse ante esta nueva realidad de haber perdido el líder que operaba desde Venezuela. Y allí sí podría tener un futuro el Tren de Aragua, en el sentido de que surja un nuevo líder internacional que una a estas células o que las haga comunicar, las haga accionar de alguna forma coordinada, vamos a decir, en el exterior. Estamos conversando con Luis Isquiel, abogado penalista especializado en seguridad ciudadana y profesor de criminología en la Universidad Central de Venezuela. Luis, el rol de las autoridades políticas, particularmente de Nicolás Maduro, que ha sido sindicado por Estados Unidos como líder de bandas criminales. El rol en el Tren de Aragua de Nicolás Maduro antes de Hugo Chávez, más allá de esta pérdida de control de los penales de la que ya hablábamos. Bueno, fíjese, no se puede explicar el crecimiento del Tren de Aragua y lo que pasó con el Tren de Aragua sin la complicidad de funcionarios del Estado venezolano con esta banda criminal. Es inexplicable, pues, cómo ellos, por ejemplo, usted se pone a ver lo que ellos vivieron en la cárcel de Tocorón, que donde había discoteca, donde habían armas de fuego de altísimo poder, donde había prostitución, droga, y donde este Niño Guerrero consolidó esa pandilla sin complicidad del Estado venezolano, pues, del funcionario del Estado venezolano. Entonces, ellos, con el cambio político, una vez que es detenido Nicolás Maduro, hay un cambio de actitud aquí dentro de Venezuela, que termina con esta operación donde pierde la vida alias Niño Guerrero. Entonces, esa es una situación, por eso yo digo que veo difícil el futuro del Tren de Aragua dentro de Venezuela, sobre todo tomando en cuenta que ya perdieron el respaldo político de quienes los ayudaron a concretar el crecimiento de esa banda y la expansión internacional del Tren de Aragua. Y en ese sentido, perdón, ¿qué decir de las actuales autoridades? Porque en su momento estaba revisando la declaración en enero del año pasado, el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ya había expresado que el Tren de Aragua estaba desmantelado, que esta era básicamente un intento de construir una narrativa como una forma de dañar la imagen del Estado venezolano. Pero un año y medio después uno ve que en la práctica el Tren de Aragua estaba lejos de desaparecer, que estaba plenamente operativo. Bueno, este fiscal general de Venezuela ya ni siquiera está en el cargo. Pero, ¿qué dice Delcy Rodríguez? Digamos, ¿qué dice la presidenta encargada? Además de una operación que se señala que es una operación venezolana estadounidense, pero el que anuncia todo esto es el propio Donald Trump, y atribuyéndoselo como una operación encabezada, liderada por Estados Unidos, que irrumpe, hace explotar, digamos, una vivienda, no sabemos con cuántas personas en su interior, así como ha hecho explotar lanchas de las cuales dice que iban narcóticos, digamos, pero sin ninguna prueba. Bueno, fíjese, ahí ve un grado de complicidad de las autoridades de Venezuela. Cuando ese fiscal general, que como usted dice ya no está en ese cargo, por el cambio de gobierno que hubo acá en Venezuela, señala que ese Tren de Aragua no existía. Entonces esa era la actitud del gobierno de Nicolás Maduro, de desatención, de restarle importancia al tema del Tren de Aragua hasta el punto de decir que no existían, cuando claramente sí existían, dentro y fuera de Venezuela. Fíjese también otra situación de complicidad, es que alias Niño Guerrero, cuando interviene en la cárcel de Tocorón en septiembre de 2023, él es avisado, alguien le dice que viene ese operativo policial militar contra Tocorón y él escapa con varios de sus lugartenientes y varios miembros del Tren de Aragua. Y otro ejemplo de esa relación de Niño Guerrero y del Tren de Aragua con el poder político en Venezuela
es que desde hace mucho tiempo, al menos desde el año 2016, se sabía que alias Johan Petrica, este cofundador del Tren de Aragua, había salido de Tocorón y se había involucrado en el negocio de la minería ilegal en Venezuela, en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, y que lideraba una mina ilegal en esta zona de Las Claritas. Ya, pero al día de hoy, ¿quién manda en Venezuela? ¿Donald Trump? Bueno, indudablemente, es que ahí lo puede ver en el operativo. En el operativo, ¿quién anuncia primero el operativo? Donald Trump. ¿Quién hace principalmente el operativo? No se explica mucho en los comunicados, pero claramente en los Estados Unidos seguro tenían el liderazgo de ese operativo. Por cierto, es el primer operativo dentro del territorio venezolano con participación estadounidense. Eso puede indicar que en lo sucesivo puedan haber otras acciones también contra el resto de lo que queda aquí de Tren de Aragua y también contra otras organizaciones criminales que operan en Venezuela y que afectan a los Estados Unidos. Pondría un ejemplo, no quiero asegurarlo, pero quiero decir que se abre la posibilidad de que también pudieran tomar acciones contra el ELN y la FARC, la guerrilla colombiana que opera dentro de Venezuela y que sabemos que son las grandes organizaciones de producción y procesamiento de cocaína en el mundo. Luis Isquiel, abogado, penalista, especializado en seguridad ciudadana, decíamos también profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela. Desde ese país, muchísimas gracias por este contacto con ADN hoy. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Igualmente, buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.